Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Cobertura del Festival Internacional de Cine de Morelia 2019. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Hola, ¿qué tal? Soy Eric Estrada. Seguimos con la cobertura de la competencia de largometraje de ficción mexicano en el Festival Internacional del Cine de Morelia 2019, que para variar tiene nivel. No vamos a empezar a platicar de cada una de las películas en cada uno de los programas. Ya tienen ustedes todas las entrevistas para checarlas. Estoy con Fernando Frías, director de la película Ya no estoy aquí, y con Derek, el Ulises de la película de Ya no estoy aquí, que además me avisan, Derek, es tu primera entrevista en la vida. Bienvenido, muchas gracias. Los dos, bienvenidos, muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti por darnos el espacio. Gracias. Callado. Como tú tranquilo, no pasa nada, nadie nos está viendo, nadie nos está escuchando. Tú nomás déjate ir. Fernando, se hizo la entrevista, lo logramos. Aquí estamos sentados en el Festival de Morelia. Tu película se presenta mañana. Es correcto. Pero no es la primera vez que una película tuya está en Morelia. ¿Qué ha pasado en ese tránsito de tiempo entre Receta, que es una película muy distinta o no, ya lo veremos, a Ya no estoy aquí? Porque, hombre, implica viajes, implica transformaciones, implica exploración de ciudades. ¿Qué tanto ha pasado en lo tuyo para llegar de allá a acá? Es una gran pregunta. Yo, como bien dices, es una cuestión de óptica. De repente pues, es muy fácil encontrar muchísimas similitudes. El choque cultural es una cosa que está presente en mi trabajo de alguna manera u otra, no porque deliberadamente lo planeé así, pero las ideas cuando las voy teniendo, como ocurre con las ideas, siempre tienen que ver con un pez fuera del agua y Receta pues tiene eso, y esta película también, por supuesto. ¿Qué ha pasado a nivel...? Digamos que el tipo de cine que hago siempre está muy influenciado por lo que me motiva, ¿no? Y por mis experiencias de vida. Entonces, ¿qué ha pasado? Te diría que qué ha pasado en mi vida y cómo eso se traduce en mi trabajo personal. Claro, porque, perdona que te interrumpa, importa que nos cuentes qué ha pasado en tu vida, porque Receta era una película ubicada en el tiempo actual y esta nos lleva al pasado. Y por ahí viene parte del truco de mi pregunta. Exactamente. Y yo creo que el pasado no está atrás. Una vez escuché una conferencia con Lucrecia Martel, súper interesante, hace poco en MoMA, y hablaba de cómo eso es una especie de construcción, ¿no? Y muchas veces, pues tú sabes, y por eso además la estructura de esta película obedece mucho a eso, ¿no? Como... pues, y nuestra mentalidad también, o sea, de repente estamos pensando en qué vamos a hacer en unas cuantas horas, o qué pudimos haber hecho diferente hace ratito. Entonces, esa linealidad del tiempo es muy importante para mí como cuestionarla, ¿no? Entonces, es verdad, esta película está en un pasado estrictamente hablando, en un periodo de tiempo, pero justamente el personaje tiene también esta cuestión de dejar atrás algo y no poderlo dejar atrás, o cuál sería el precio de dejarlo atrás. Claro. Y yo mismo soy alguien que lleva viviendo bastantes años fuera del país, y digamos que cuando se hizo Receta fue una especie de carta de despedida a la Ciudad de México, porque sabía que me iba a aventurar a estudiar una maestría en guión, y estaba un poco, no preocupado, pero digamos estaba cuestionándome un poco sobre lo que iba a hacer, ir a someterme a esa educación formulaica, si quieres, y quise hacer Receta antes de irme. Y después hice la maestría, y en la maestría empecé a concebir este proyecto. Y pues evidentemente yo estoy en Nueva York, y la película, Ya no estoy aquí, la mitad de la película sucede en Nueva York. Ajá. Y entonces, bueno, pues digamos que hay muchas cosas que yo quería poner en esta película, como podrás ver. Y bueno, una de ellas evidentemente tiene que ver con la idea de... Suena más bonito en inglés, perdón, pero home is home, ¿no? Que era algo que cuando conocí a Jerry, el productor, era algo que lo cachó mucho, ¿no? Y esta idea de, pues, tu casa es tu casa, no importa las circunstancias, ahí es donde se sabe tu nombre, ¿sabes? Entonces, bueno, a toda proporción guardada, yo llevo un tiempo viviendo fuera de casa. Claro, pero sin embargo, a pesar de que el hogar siempre está donde el hogar está, la película sí tiene una sensación de pérdida muy grande, más allá de la transformación del personaje que interpreta a Derek, que sufre una transformación interna, por supuesto, pero la externa creo que es la que
consolida la sensación de pérdida. En la película sí hay una idea de dejamos atrás algo y no sabemos en qué momento. Y dejamos atrás algo que no estaba tan jodido como lo que tenemos ahora. No sé si también va por ahí o para variar, estoy nadando demasiado lejos. 100%, y me encanta tu pregunta, perdón que repita esto otra vez, pero es que es el punto esencial, ¿no? Esta película es bastante metafórica en ese sentido y justamente a mí lo que me movía como uno de los principales motores para hilvanar esta historia que está construida de manera modular, como un rompecabezas que sin que sepas cuál es la figura que estás armando, que se vaya dibujando, ¿no? Y que al final a lo mejor te das cuenta que faltan piezas. Y que la metáfora en este caso es pensar que en situaciones en un país donde no hay movilidad social, donde la falta de oportunidades deviene en decisiones que son juzgadas y que a mí me parece que es muy torpe hacerlo porque hay que entender el contexto, hay que entender eso. Me parece que la juventud, que debe ser la época dorada en nuestros recuerdos, en nuestras memorias, se sacrifica y dura mucho menos de lo que tendría que durar. Y entonces yo encuentro en la cumbia rebajada una especie de analogía con las ganas de que no termine, o sea, como que no pare la música. Porque ¿qué hay después para mí? En una tierra sin oportunidades, con mucha dificultad, ¿qué viene después? Entonces es como, déjenme seguir bailando. Y por eso la película tiene esta sensación de pérdida, porque lo que sucede como en un contexto obviamente simboliza también la cuestión interna y el derrumbe del personaje en ese sentido, ¿no? Más allá del hecho de coger la cumbia rebajada como para alargar, ¿no?, la época dorada, en este caso del personaje que nos simboliza a todos los que fuimos adolescentes, tú la presentas como un movimiento contracultural de Monterrey. Y eso me lleva a pensar, por ejemplo, en la película de Harisama, que no sé si ya la viste, pero lo que hace es retratar el incipiente movimiento contracultural de la Ciudad de México en los 80, ¿no? que vino de una raíz muy rota, que estaba como naciendo por sus propios medios. A la hora de presentarlo como un movimiento contracultural, también estaba la idea de decirle a la gente, esto fue una especie de manifestación real, solidaria de los barrios, de la gente de los barrios de Monterrey, y también nos lo quitaron. Sí, claro, mira, vi la película de Hari y me parece que tiene un compromiso con una autenticidad desde el punto de vista autobiográfico y eso es muy evidente. La tuya no es autobiográfica. Exactamente, pero también hay un compromiso con la autenticidad por lo que representa, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, para mí es muy importante la contracultura porque me parece que vivimos en un mundo que cada vez tiende a repetirse más a sí mismo y me asusta. Y me parece que los accidentes culturales necesitan de la espontaneidad. Los generadores, en los 80s, volviendo a la película de Hari, volviendo a una pequeña interrupción que me sacó de onda, perdón. Volviendo a la película de Hari, pues sí, hay ciertos factores que devienen o que tienen que ver con lo que sucede. Aquí a mí me parece que la contracultura debemos respetarla y no sé, a veces es triste pensar que incluso hoy en día la contracultura ha sido una cosa totalmente también devorada por el corporativismo, ¿no? Y entonces hay una especie de ganas de homenajear el punto de generación, ¿no? De dónde sale. Y ahí radica un compromiso muy fuerte de la autenticidad, porque obedece a muchísimas cosas. La contracultura es contestataria inherentemente. Y leía sobre un antropólogo que me ayudó muchísimo para esta película, un colombiano que se pudo adentrar muchísimo con un texto académico, Darío Blanco se llama. Y me hablaba de cómo estos chicos en Monterrey articulan una respuesta de manera, si no verbal, sí tremendamente elocuente en un nivel físico. Tienes la oportunidad de reinventar quién eres porque a lo mejor estás estigmatizado, marginalizado y tú te pones otro nombre, tu apellido es tu pandilla y se vuelven ellos también tu familia y además mira, pues tú me ves así, pues yo incluso me apodero más de esa mirada y me empodero, ¿no? con ello y hacemos núcleo, o sea, sabemos, hay mucha gente. Se hace comunidad, ¿no? Yo pensé, antes de entrar a platicar con Derek, cuando veía la película, especialmente al principio, a ver qué me dices tú, yo pensé mucho en Rumblefish, pensé mucho en Warriors
Y bueno, por supuesto, ¿no? El musical es West Side Story, ¿cómo se llama en español? Amor sin barreras. Amor sin barreras. Ya, qué bueno que no soy el único pochando aquí. No, ¿eh? no, no. No, He visto 4 películas te, hoy, te Fernando. estoy molestando, perdón. Y pensé, por supuesto, en la banda de los Panchitos. Por ¿no? supuesto. Todo está puesto en mi texto, ya lo leerás, Ya. ya lo leerás mañana. Va por ahí también el asunto, ese tipo de comunidades, ese tipo de cultura juvenil que se prohibió prácticamente de las calles de Monterrey cuando se violentó la ciudad justo con el inicio de la guerra calderonista. Exactamente. Pues sí, mira, en palabras de un amigo escritor, Antonio Ortuño, me decía, es que tu película, o sea, tiene ese elemento, o sea, como de ser la película MOD, ¿no? O sea, mexicana, porque, mira, sin querer como, por supuesto que explotar o sobre estilizar, yo lo que intento es, y por eso también el lenguaje de la cámara, sí es como homenajear esa contracultura, pero observarla desde una forma en la que ciertamente sí se respeta muchísimo la mística de los elementos que conforman los colores de las pandillas, la forma en la que ellos necesitan tener sus saludos, o sea, cómo hablan. Cómo hablan, todo eso. Y pues sí, me encanta lo que dices. O sea, que sea como compararla con este tipo de películas. Es genuina esa intención, 100%, ¿no? Sí. Derek, tu personaje es bien complicado porque crece en una ciudad donde le han dicho que pues, no puede ser tan feliz como la edad se lo permite. Y tienes que comunicarte con la cámara y en consecuencia con todos nosotros a partir de la mirada, de muy pocos gestos, porque tu personaje tiene que ser duro y recio, porque pues, vive en una ciudad muy peligrosa, en un país muy violento. ¿Cómo sacaron al personaje, que además se llama Ulises, ahora vamos para allá? ¿Cómo sacan al personaje? ¿Tú habías actuado antes? ¿Cómo trabajaron todo eso? ¿Cómo te sentiste? ¿De dónde sacas a un chico como Ulises que se transforma de una manera tan grande de principio a final de la película? Pues Se juntaron, lo platicaron, hubo juntas antes. sí, O sea, todo eso, cuéntale a la gente que nos está oyendo. Cuéntale a la Pues. gente también, si quieres, qué tanto hay de Derek en Ulises o qué tanto hay de Ulises en Derek y por ahí cómo fuimos trabajándolo. Sí, ¿cómo llegaste a la película primero? sí. Bueno, pues a la película llegué porque yo soy músico, toco en un grupo de música vallenata y pues una vez fuimos a abrirle un concierto a Celso Piña y Que murió hace poco, además. Que ¿no? acaba de Entonces, fallecer, en paz la descanse. película viene a ser un pequeñito homenaje también, ¿no? ándale, sí. Y ahí conocí a Morena, la esposa de Pato Machete, que Ujú. fue la que me hizo una pequeña entrevista y Rock. Me invitaron a la película y todo eso y me dijeron que les gustaba mi perfil y todo eso y me empezaron a hablar por teléfono y me invitaron a hacer casting, fui a hacer casting y la película se trata de baile y pues de este chavo cholombiano, ¿no? Ujú. Y pues yo llegué a hacer casting, pues, mi ropa normal, ¿no? O sea, Como siempre. yo no sabía de qué trataba la película, yo nomás fui a hacer casting porque me invitaron y dije, pues una película, ¿no? A ver, vamos a ver. Y llegué y pues había bastantes chavos ya con los caracteres que pedí, con las características que pedía el personaje y pues yo dije, pues órale, me va a tocar un extra, a ver a qué le pego, ¿no? Porque ya había bastantes chavos que sí bailaban, Claro. ¿cómo se llama? Que ya vestían así, patillas propias y todo eso, y yo no sabía ni bailar. Y pues ahí conocí a Fernando, creo que fue la segunda vez que fui a hacer casting, conocí a Fernando y a Marco y a Bernardo, que me volvieron a hacer otro casting, me pusieron a hacer pruebas de baile y todo eso, y pues ahí le hice el intento a como sabía yo, a como bailaba yo. Y pues ya terminamos el casting, me dijeron, nosotros te llamamos, y dije, pues órale, va. Que es lo que le dicen a todo ¿Qué es mundo. lo que No, le no, dicen tú a- tranquilo, nosotros te llamamos. Sí, yo dije, pues órale, va, pues un extra, va, pues a qué le tiro. Y ya después Bernardo me empezaba a mandar mensajes de que, órale, va, ponte las pilas, ponte a sacar pasos de baile, que chécate en el internet y que haces esto y que haces lo otro. Y pues yo me puse, no en el internet porque siempre había pasos muy exagerados y todo eso, y Fernando
¿cómo se llama? Bernardo me dijo que a Fernando no le gustaba el baile que hacían otros chavos que fueron a hacer casting, que exageraban mucho. Que Fernando quería ver algo como que Más natural. más natural, sí. Y, Yo no la sabía. y luego empecé yo con mis amigos de ahí de la colonia donde vivo, que eran chavos de antes, a los que verdaderamente les sucedió la historia de Ulises, Sí. como mi hermano el mayor. Les empecé a pedir consejos, oye, que ayúdenme, va, que estoy haciendo un casting para una película que se trata de esto y de esto y de esto, y necesito aprender a bailar y a hacer cosas, va. Y después, pues ya 2, 3 amigos ahí me empezaron a enseñar pasos de baile y todo eso, y luego yo empezaba a mandar videos a Bernardo de que, mira, ya saqué este paso nuevo y he sacado este otro. O sea que lo que más le importaba a Fernando era que tú aprendieras a bailar. Sí, yo digo que el que estaba más intencionado en que yo aprendiera a bailar era Bernardo, porque Fernando todavía estaba indeciso de mí, porque no sabía yo bailar ni... Pero eso era por eso Bernardo estaba contigo. Sí, Bernardo es el director de casting. Claro. Bernardo era el que me estaba apoyando ahí, pisándome los talones para que yo aprendiera a bailar. Yo quiero decir algo, perdón, Sí, sí. un pequeño paréntesis. Es que Claro, quisiera decir que sí, la verdad es que Derek está hablando mucho de lo del baile, pero es que la verdad es que cuando lo conocimos nos contagió mucho de su fuerza y su presencia, digamos, en cámara y entonces eso lo hizo un contendiente muy fuerte, pero al ser más joven que otros de los contendientes que teníamos, él no había vivido tanto lo que Claro. cuentan los de sus hermanos. Entonces necesitábamos a ver si él solito, además, era una forma, que esto es importantísimo, porque por eso interrumpí, perdón, pero más allá de saber si podía bailar o no, era una forma que nosotros teníamos de medir el compromiso y el interés. Porque déjame te digo algo, talento hay muchísimo por No, todas, sí, seguro. en las casas y todo eso. Y Derek, más allá de su gran talento, una cosa que pues admiro y estoy muy agradecido con él es como la entrega, ¿no? La entrega de decir, pues, ¿quiénes son estas personas? No sé, una película, ok, suena interesante. Sí, soy músico, también tengo mi otro trabajo todos los días, pero bueno, hay muchas cosas que yo no sé. Y llegó y se puso como en nuestras manos a decir, bueno, venga. Y entonces vino de atrás, porque había otros posibles Ulises, y vino de atrás, digamos, y al final, pues, se llevó al personaje mucho por la entrega y porque el talento también estaba ahí y bueno, fue una experiencia muy, muy rica. No sé si quieras continuar diciendo, si te interesa No, sobre claro. la cuestión de la actuación, más en los sentimientos, lo que le pasa a Ulises, Eso, sí. sobre todo como las emociones, cómo las trabajábamos. Yo, por ejemplo, no sé esto, pero si tú, por ejemplo, pensabas en toda la película, cuando tú y yo hablamos de qué estaba viendo ese personaje en cada momento, pero ¿cómo fue a ti, ya mirándolo hacia atrás, por ejemplo, toda esa labor de la actuación? Bueno, pues yo miraba el guión, bueno, tu guión, la vida de Ulises como la vida de mi hermano, porque mi hermano también sufrió todo eso de que le cortaron las patillas y que iba a bailar en los el bailes, metro. en las fiestas y todo eso. Ah, en las fiestas. Y, y pues todo eso yo me ponía a imaginármelo, o sea, aunque no lo viví, yo sabía lo que le había pasado a mi hermano y también lo pude ver, pero no lo viví, o sea, sabía lo que pasaba y lo que podía sentir mi hermano porque mi hermano también me contaba todo. Y pues yo llegaba a los ensayos de Bernardo y ya estaba Fernando y Bernardo y ya me empezaban a... Bueno, primero leímos todo el guión y luego empecé a imaginarme yo todo lo que estaba pasando Ulises. Bueno, yo no sabía imaginarme las cosas ni nada de eso hasta que Bernardo y Fernando me empezaban a decir, no, que tienes que hacer esto y tienes que meterte aquí. Sí, me decían que lo que tenía que hacer, ¿no? Para poder meterme En personaje. en el Es personaje. como le dicen, sí. Y y después empecé a darle yo al guión yo solo y 2, 3 veces lo leí y hasta el último me hacía llorar de leerlo, donde ya él comprendía lo que estaba pasando. Y Y luego trabajar en Nueva York. Porque Sí, una cosa no. es ensayar aquí y grabar aquí y luego te dicen, pues, ¿qué crees? Ahora lo vamos a hacer, pero en otra ciudad. Eso te Sí, sacó sí, de sí. onda, seguro. bastante, sí, porque nosotros estábamos aquí en Monterrey en la filmación y pues todos viviendo el presente, ¿no? Todos viviendo el presente. Yo no me imaginaba de que de un día para otro tenía que estar allá en Nueva York para seguir filmando. Y
Y pasó un año por un tema de visas. Un muy año, complicado. a ver, cuéntanos el tema de visas. Claro que sí. Un año en Nueva York. Pasó un año pasó un año para poder para filmar la poder. segunda parte de la Ok, película. ok. En principio por financiamiento y también por el tema de en principio por financiamiento y también por el tema de la visa, porque es una época horrible, dificilísima. Y aún yo tengo una visa que se llama de artista y, digamos, si yo soy un coreógrafo y quiero tener un bailarín, hay una visa que se adhiere a la mía y viene. Y la visa de Derek estaba aprobada 100%, pero cada que iba a la entrevista, nada más para que se la pusieran en el pasaporte, Era un lío. lo bateaban por mala onda, o sea, por mala onda. Y hasta que nos puso a temblar, porque tienes 3 strikes y si no, no puedes aplicar en 10 años. Y a la tercera lo logramos con ayuda del cielo hasta alguien del congresswoman que le hablas en Estados Unidos. Por favor, apóyenos por todos lados. Así, tenemos una carta del IMCINE importantísima que le dijimos, porque además Derek ya no podía entrar a la embajada con alguien, porque ya era mayor de edad, tenía 18. Cuando habíamos filmado la primera parte tenía 17. Y cuando llegamos dijimos, antes de decir nada, tú dales esta carta y no dejes que no te la den. Y era una carta que el IMCINE ya no se había hecho, pero ya a un nivel así de 2 páginas explicando, porque, o sea, ya había demasiado en riesgo. Claro. Y ahí era imposible. Pero imagínate los nervios que teníamos. Entonces, esto lo digo porque Derek estaba ya bien nervioso de saber que tenía que llegar a Nueva York. Y bueno, cuando dices que no había hecho ninguna entrevista antes, no para medios así, pero para la visa sí. Para la y visa esos sí, fueron bien no, difíciles. Pero como siempre, Derek viene de atrás y lo resuelve, viene de atrás y lo resuelve y lo hace mejor. O sea, Y ese nervio se le acaba comunicando al personaje, porque el personaje allá vive completamente desubicado, no sabe dónde está, no, o sea, sí sabe dónde está, pero no tiene casa, no habla el idioma. Y creo que, digo, no por celebrarlo, pero ese nervio acabó empujando todavía más un personaje que ya de por sí estaba perdido en una ciudad de Nueva York. Por supuesto. Y llegó un mes antes de filmar a Nueva York. Y primero, pues, a él mismo le molestaba tener que depender de nosotros, ¿verdad, Derek? Que decías, o sea, porque pues, Derek es súper independiente. O sea, Claro. Derek es papá, o sea, Derek, o sea, él solo, como dice, en Monterrey está en el presente. Entonces llega a Nueva York y súper buena onda siempre, pero él dice, oye, no, o sea, pues también quiero mi vida a mi ritmo, pero pues aquí, pues espérame, a ver, Fernando, ¿qué onda? ¿Qué sigue? No sé qué. Y empezó así, y le empezó a echar ganas, y de repente me decía, ya me voy, ya agarro el metro, no sé qué, ya, o sea, ya se comunicaba con todo el mundo como podía. Un día se puso a rapear improvisando en la calle con unos raperos ahí, ¿verdad? Ya como pez en el agua, pero sí al principio estuvo todo ese nerviosismo. Y justo lo que dices es muy cierto, porque usábamos esa sensación para usarlo. Y hay escenas en la película que están escritas por experiencias reales. Por ejemplo, cuando Lynn le escribe en la mano, le pregunta qué edad tiene, porque cuando se conocieron yo los quise dejar solos, ¿no? Y primero los presenté y se cayeron súper bien. Y ella primero, pues, muy habilidosa, traducía todo con el celular y estaba así. Claro, Y luego le quité el celular y los dejé ahí Claro, solos. entiéndanse como la gente, ¿no? Exacto, y no los observé, los dejé y luego regresaron y ya vi cómo se comunicaban y o sea, se dibujaban, estaba increíble y entonces ahí salió un poco, eso alimentó mucho a la ficción, ¿no? De ahí hay una de la parte de Nueva York, hay una imagen que me gusta mucho, que está la cara de Derek con un fondo blanco raro. Del lado derecho hay un anuncio en neón verde y del lado izquierdo un anuncio neón en rojo. Y es como si dijeras, este colombiano está llegando aquí y se está convirtiendo en el escudo nacional de una bandera que podría ser la de México, pero podría ser la de cualquier país. ¿Cómo surge esa imagen? Porque es completamente premeditada. Dejas la cámara ahí, la aguantas, la dejas que la veamos y luego cortas. Me encanta también esa lectura. Pues sí, premeditado. Para mí la verdad es que, digo, conoces mi trabajo, pero y la cuestión visual es importantísima. Y a veces, la verdad es que todo tiene significado, pero está ahí para quien lo pueda aprender, como en este caso tú con eso. Esa sensación, esa imagen es bien importante por eso. Además son los colores de la bandera y él llega al centro con este peinado como y si es fuera como un águila, ¿no? Exactamente. Una águila colombiana. Exacto, y se está recargando ahí, y ahí es donde se paró, y enfrente de él cruzan dos mujeres musulmanas cubiertas encima, y un poco es para decir, o sea, en Nueva York es Nueva York. Nueva York puedes tener un perro morado en la cabeza y nadie te va a decir nada. Exacto. Y él está completamente perdido y es cuando de repente se siente, o sea, un poco se siente, le llamamos a esa escena, todo el mundo tiene a alguien menos yo, ¿no? Entonces está buscando, o sea, y se siente bastante solo, extraña a su pandilla, ¿no? Y de repente ve a unos chavos skaters y está justo ahí resguardado en la memoria. Entonces esa imagen es importantísima porque habla del momento en el que el personaje
no quiere soltar su identidad y a lo mejor ese es el precio que tendría que pagar para adaptarse a una nueva realidad, como Claro. tienen que hacer muchos migrantes. Claro. ¿Qué tanto hubo de investigación, primero, para dejarnos muy claro a los que no tenemos muy profundizado el conocimiento del Colombia de Monterrey? ¿Qué tanto checaron, qué tanto investigaron por ahí? Y cómo deciden meter los inserts de la voz de Felipe Calderón hablando a través del radio, de la tele, que afortunadamente nunca le vemos la cara, pero, O sea, afortunadamente. pero se oye ahí y sabemos que lo que está pasando, lo que está violentando la vida de estos personajes es justo lo que el gobierno mexicano de ese momento estaba ejercitando ahí. ¿Qué tanto de investigación hubo o para recordar o para fundamentar tu propia película? Muchísimo. Y te voy a decir algo, Eric. Mientras yo investigaba para esta película, yo veía el movimiento desaparecer en mis manos. O sea, la verdad es que yo no vi a nadie ya con patillas, vi dos, o sea, pero ya nadie estaba así, y me contaban todos. O sea, tu hermano me decía, es que nos llegó estos nuevos por la guerra y todo, y nos Claro, nos sacaron de quisieron la quitar calle. de la calle, Sí. exacto. Y entonces yo lo veía mientras ahí. Pero la investigación fue, te voy a decir la verdad, años, con textos académicos, con entrevistas por todos lados, preguntándome a mí mismo qué tanto creo en la reinserción social, yendo al penal de Topo Chico, o sea, hablando con mucha gente, hablando con chavos, sus experiencias. ¿Cuántas entrevistas nos echábamos? Derek se venía a vivir con nosotros o yo me iba con él y nos echábamos conversaciones grabadas larguísimas, ¿te acuerdas? Y nos platicábamos muchas cosas y luego hacíamos ejercicios y luego no solo con él, sino con muchos otros chavos. Los tercos estaban escritos de una forma, pero al final cuando yo empecé a ver la gente que podía, conformamos otros tercos que ellos ni se conocían antes de la película. Entonces hubo una investigación sí muy grande para poder, y además esa investigación nos proporcionaba de elementos para meter en la historia. Y lo del contexto sociopolítico, pues yo lo veía también a la distancia, era cuando estaba más caliente todo. Claro. Y siempre estuvo ahí. De hecho, en el guión es mucho más fuerte. ¿Más marcado? Más marcado, pero quisimos como no estárselo dándole a la gente. Y eso ha vuelto que la película se vuelva mucho más local. Hay gente en otros países que necesitan más esta información. Sí, y de necesitan qué más. estaba pasando. Exacto. ¿No? Y aquí, pues, cuando hablo con medios, me encanta la lectura que tienen. Y estoy muy ansioso de presentarla mañana en Morelia porque es el público, pues, para quien está hecha de alguna manera. No estoy hablando de mi país y a mi país, creo. Y entonces, pues sí, era importantísimo todo lo del contexto. De hecho, y tristemente, sobraban anécdotas oscuras para insertar. Sí, Derek, tú has, siendo tan joven que tienes, 19, 20, tú sí sientes de tu infancia hacia acá un cambio muy radical, dado lo que haces, ¿no? Que cantas, ¿no? Que tienes un trabajo y que pues, también andas en la calle. ¿Sientes que Monterrey se ha transformado en estos años que tú has crecido? ¿Hay un cambio en la ciudad? ¿Sientes que es lo mismo? ¿Sientes que no está pasando nada o que sí están pasando cosas? Bueno, pues Monterrey ahorita está como la montaña rusa, ¿no? De arriba para abajo, para arriba y para abajo, o sea. Y yo cuando tenía, creo que 13 o 14 años, me acuerdo que mis hermanos me decían, no, ya para cuando tú tengas nuestra edad así de 20 o 19 años, 25, dice, ya se van a acabar los maleanteos y todo eso que anda ahorita, ¿no? Y pues yo dije, ahora no, pues ya. Qué bueno, ¿no? Qué Pero- bueno, ¿no? Pues va a estar chido, ¿no? Entonces después. Pero no. Para el 2014, bueno, mis hermanos fueron de los del 2010 y 2008 y todo eso, los que estaban en el mero punto donde estaba sucediendo todo. Ya para el 2014 ya se estaba relajando poquito. Y fue cuando me dijeron mis hermanos, no, ya se va a calmar todo eso, y quién sabe qué, ya se van a retirar, ya para cuando tú crezcas ya los van de haber agarrado todos, que quién sabe qué. Y lo que yo he visto es de que, bueno, pues a los malandros que andan, pues los agarran y vuelven a salir y uno ¿cómo se llama? Unos se retiran, pero otros se meten y se van más recio y así está ahorita en Monterrey, o sea. ¿Te acuerdas de una frase que estaba en el guión y que nos había dicho alguien que decía? ¿Te acuerdas de una frase que estaba en el guión y que nos había dicho alguien que decía? Es que, bueno, la gente, porque la gente ya se queda con lo que vivió de esa época de Calderón y esa pésima estrategia, se quedaron muy
te quedas ahí al tiro, digamos, ¿no? Pendiente. Y entonces la gente a mí me decía, Monterrey es un león dormido que no tarda en despertar, ¿no? Muy bien. ¿Cuál sería? Bueno, primero, te decía hace rato, el nombre del personaje no es gratuito. Hay una mini odisea ahí abajo. Hay un rey que regresa a un reino que ya no tiene. Exactamente. También va por ahí el asunto, ¿no? 1000%, sí, es Ulises, ¿no? Y Sí. su odisea y el regreso a casa, el camino a casa, ¿no? ¿Y por qué, digo, sin contarle a la gente, creo que es una muy bonita imagen, ¿por qué cerrar con esa imagen? O sea, ya nos dijiste, el baile importa, ¿no? La ciudad, pues es una historia de la ciudad, a final de cuentas, a través de las experiencias de Ulises, pero si te he de ser sincero, es un final muy abierto para lo que ya nos venías contando. ¿Por qué decides cerrar así la película? Ya. La verdad es que... digo, sin vender el final, claro. ¿no? Y sin decirle No, a la gente nada, que sí, la vean. a mí a nivel personal no me parece tan abierto, porque el personaje tiene ciertas cosas que anteceden a ese final, Claro, sí. pero me parece un poco, entiendo, más bien yo diría que es puntos suspensivos, Eso. no más que abiertos. O sea, Eso. y esa es la sensación. ¿Y ahora qué? Pero es importantísimo. Y que te quedes con un poco ouch, ¿sabes? Al final, ¿y ahora qué? O sea, ya estuve con este chavo. O sea, y es por eso, porque ya se perdió ese momento. O sea, ahora sí, ya no estoy aquí, pero tampoco allá. O sea, ¿y ahora qué va a ser de mí? Y es como, ¿sabes? Como es un cortón. Claro. Es un cortón. ¿El tema migrante te importaba? Porque obviamente con la historia que estás contando, pues estamos hablando de un chico que tiene que emigrar a fuerza por circunstancias que ya verán en la película. ¿Te importaba o es simplemente un elemento que se agrega a la historia? No, por supuesto que me importaba porque, de nuevo, no podemos estar todo el tiempo con generalizaciones y juzgando y juzgando. No todos los migrantes que están en Estados Unidos mexicanos son lo mismo. O sea, no es una misma cosa, Claro. no es una misma narrativa. Y hoy en día está más sucio ese concepto que nunca. Y hay migración forzada. O sea, hay condiciones que operan que son diferentísimas entre ellas. Hay gente que proviene de diferentes lugares. Hay gente en Estados Unidos que pasa de su lengua indígena al inglés sin tocar el español. O sea, por supuesto. Y a mí me interesa el tema de la migración y sobre todo la narrativa migratoria, porque vemos otras historias que pues es casi siempre lo mismo. Y no todos los que están ahí quieren estar ahí. Claro. No, la mayoría no. O sea, creo que el 90% de los migrantes no quieren estar donde están. La selección musical es importante. Claro. Seguramente tenían una lista gigantesca de canciones que pudieron haber entrado, y Derek sonríe, pudieron haber entrado en la película, pues deciden que entren esas. ¿Qué tan complicado fue? ¿Qué tanto se metieron las manos con esta sí, esta no? Yo, cerradísimo, escogí todas. Hubo una que me proporcionaron después para sustituir a una nada más y que funcionaba y funciona muy bien. Pero todas las demás las tenía clavadas desde el principio porque las canciones tienen significado. A veces hacen decoro griego, a veces juegan en contra del sentimiento que está viviendo el personaje, reforzando su sensación de alienación, perdón, y por otro lado, a veces no, a veces celebra, a veces... entonces, yo ahí, parte de la investigación más amplia fue la investigación musical. Y, o sea, yo le dije a los productores, estas son las canciones que tienen que estar ahí, hay que licenciarlas antes de filmar. Sí, no se licenciaron y a la hora de llegar al set, yo hice la escena con la música prendida ahí, para que pisara los diálogos y no tuviéramos que doblar, porque eran las canciones que yo había pensado, eran las canciones que yo había aprendido con ellos. La de Lejanía, que es importantísima. Yair Sudadera, el personaje que ya viene en camino para acá, el chavito, que la canta en la película. Él, un día que nos fuimos todos ahí a una alberca, ¿te acuerdas? A comer carne asada y así, él se puso a cantarla. Y luego le dije, ¿esto lo vas a hacer en la película? No, lo vas a hacer en la película. Y lo hizo. Y ahí fue cuando esa canción ya la tenía, pero cuando él la cantó, así en un momento de convivio, se volvió pues una cosa muy especial. ¿Tú qué música cantas, Derek? Toca, ¿no? Pero, ¿O tocas? Sí, yo ¿Cantas, soy, tocas o las dos? soy percusionista yo. Sí. ¿Qué tipo de música? ¿Igual cumbia? Cumbia, Vallenata, sí, decías, cumbia y ¿no? vallenato, sí. ¿En dónde? En Monterrey. ¿Pero solo ahí? Sí, somos ¿No han locales. salido? Sí. ¿No les ha pegado la fama todavía? ¿Cómo? ¿No les ha pegado la fama todavía? No, es que somos un grupo local de ahí mismo. ¿Y qué opinas de la música? De nuevo, de todo lo que te contaban tus hermanos, tú ya viste la película, Un ¿no? poco, un poco. ¿Qué opinas de las canciones que quedaron en la película? No la he visto terminada. Ah, no la has visto terminada. No la he visto terminada. Pero sabes más o menos qué canciones Sí, están. sí, ya sé cuál es. ¿Qué te más o parece menos. eso? No, me encantan. Sí. Sí. Sí, están bien chidas. Y
este rollo de la cumbia extendida sí es como lo cuentan en la película de queremos que se sienta más, o hay otro mensaje oculto en el hecho de hacer que la cumbia corra más despacio. ¿Es sí esas ganas de que pegue más? Sí, sí, es como dice Fernando, o sea, entre más suave como que le agarras más el sentimiento, ¿no? Y el sabor a la música. Y todo este rollo de la estación de radio, enviando saludos, hablando con la gente en la calle, pasando mensajes, ¿no? Que también un poco el medio oráculo de los Warriors, aquí repite, creo que es un muy buen recurso. Pues mira, en primer lugar, esto es muy, muy interesante. De toda la música cumbia colombiana que llegó a Nuevo León, Monterrey, la única que se quedó fue la del acordeón. Los etnomusicólogos dicen que el acordeón es el sonido del lamento. Ujú. Es música 100% nostálgica, aunque es alegre. Sí. Como este concepto que en portugués, las saudades. Ujú. Cuando te recuerdas algo, estás triste, pero al recordarlo te pones contento por revivirlo. Claro. Entonces, esta tiene un aspecto fuerte nostálgico. Ahora, imagínate rebajada, se vuelve todavía mucho más medio oscuro. Sabemos que el entorno es hostil. Claro, entonces, ¿no? es ultra urbano, no hay Exacto. mucho cemento, o sea, Exacto. sí hay una concordancia entre cómo se escucha la música, cómo se consume y en dónde se consume. Exacto. Monterrey es la primera ciudad industrial de toda Latinoamérica. San Pedro Garza García es el municipio más rico de Latinoamérica. Y en la misma montaña, al lado hay colonias que Muy están oprimidas. muy oprimidas, ¿no? La desigualdad es muy grande. Es una ciudad bastante clasista y la misma geografía permite eso, ¿no? Que pues, la gente está lejos, el transporte público no es muy bueno, o sea, hay una gran división. Y entonces en esta época y desde hace muchos años el radio hacía las veces de esta comunicadora. ¿Sabes qué? Y por ejemplo, los tercos son del símbolo star, pero existe el otro símbolo que es el símbolo 1. Y el símbolo 1 nació porque alguien hablaba radio y decía, y que digan que los tales somos el número 1, somos los 1, somos los número. Todo el mundo quería que mandar un saludo a alguien y decir que son los número 1, ¿no? Y así se asocian muchas pandillas. Y hay toda una mística de las pandillas. Y el radio es esta cuestión neutral. Y es un personaje que hemos visto no solo en Warriors. Sí, en muchos lugares. Sí. Exacto, ¿no? En ese sentido pues tiene esa función. Y al mismo tiempo, pues también, y eso, pum, el cortón. Y entra el mensaje oficial de Felipe Calderón Sí. a decir, estoy haciendo algo. Y tú, por otro lado, estás viendo lo que estás haciendo. Y es como, Claro. y viviéndolo desde ese otro lado, ¿no? ¿Qué te gustaría que pasara con la película, Fernando? Te lo digo porque muchas películas mexicanas ahora están volteando al pasado. En particular, la década de los 80, la tuya se va al sexenio calderonista, pero sigue siendo el pasado, ya explicamos, ¿no? El pasado también está aquí, pero ¿qué te gustaría que pasara? Que hubiera una reflexión alrededor de la ciudad de Monterrey, que hubiera una reflexión alrededor de la violencia que se vive en el país, o que no hubiera reflexión y que nos claváramos de entrada con la historia de un chico que lo pierde todo por circunstancias que no solo no conoce, sino no puede controlar jamás. Ya. Pues mira, a mí me gusta pensar que el cine, más allá de contar historias, puede hacer muchas otras cosas, ¿no? Y una de ellas es pues mostrar formas de ver. Y creo que esta película lo que tiene es que intenta conectar ciertos puntos, ¿no? Ujú. Y eso promueve la reflexión, ciertamente. Entonces la idea de buscar eso está ahí y me gustaría que el público pues pudiera situar una historia tratada con cuidado y con autenticidad y que con ella pudiera como extrapolar y ver la situación como ha venido desde antes, cómo no ha cambiado, cómo en este micro momento es lo mismo que puede seguir siendo en otros lugares y que sí, que podamos valorar desde otro ángulo y mirar a un pasado inmediato y hacernos esas preguntas. ¿Qué pasa con la juventud en un lugar donde la verdad es que no hay movilidad social, ¿no? Y eso es bien duro, ¿no? Ujú. Pues bueno, no me queda nada más que decirte que, pues bueno, ahí está la película que creo que le va a ir bien. Desearles mucha suerte a los dos en el festival, que de nuevo, o sea, ya estar aquí es como tener una especie de pedestal gigantesco, cuando todo el mundo te va a ver, todo el mundo va a hablar de la película, todo el mundo va a hablar de tus personajes, de tus actores, de tus actrices, pero sí, desearles mucha suerte y pues a ver qué pasa, ¿no? Pues muchísimas gracias por esos buenos deseos y pues sí, a ver qué pasa, justamente, a ver qué pasa, necesitamos. ¿Algo más que quieras agregar, Derek? Un anuncio, un comercial, ¿dónde te puede ir la gente? ¿Se puede escuchar tu música en algún lado que no sea Monterrey?
No, que solo, vayan. Solo en Monterrey, si me quieren escuchar, que vayan a Que visitarnos. vayan a visitarnos. Sí. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Cobertura del Festival Internacional de Cine de Morelia 2019. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.